Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Jenny Dorado Zárate. Es miembro fundadora de Think Talent, empresa que se especializa en potenciar el talento humano en las empresas. Es coach ontológico y ejecutivo. Es conferencista y consultora de empresas y ejecutivos en los temas relacionados al liderazgo femenino, liderazgo personal y liderazgo empresarial. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Jenny, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto, muchísimas gracias, Robert, por invitarme a este espacio con ustedes. Un gusto. Ginny, escuchamos con mucha atención tus podcasts y tus charlas acerca de género y trabajo remoto, ¿no? Sobre todo a partir de esta explosión de trabajo remoto que se dio en la pandemia. Entonces, la primera pregunta para comenzar con esta entrevista es, ¿toma un revete especial el trabajo remoto cuando lo vemos desde la perspectiva de género? Sí, claro. Estudios ya nos venían diciendo que uno de los, digamos, variables que es crítica para que haya un crecimiento de ejecutivas en posiciones críticas tenía que ver el tema de la movilidad y de la flexibilidad en lo que son los esquemas de trabajo. Y cuando hablamos de flexibilidad, no solamente es trabajar a distancia, sino o en casa o remotamente, sino entran flexibilidad en temas de horarios, permisos, que luego típicamente son imputados en el tema pues de atención de los hijos, de los papás, de personas a quien tengamos a nuestro cargo, o temas puntuales del hogar. Entonces, sí, la pandemia pues ha traído esto y esto ha sido un elemento crítico en el tema de desarrollo de ejecutivas. ¿Cuáles son las mayores demandas, los pains, los dolores que vos registres que tienen las mujeres con las que has trabajado con respecto al trabajo remoto? Una de las cosas más fuertes que típicamente tiene un impacto en el desarrollo de las ejecutivas o de las profesionistas, tiene que ver estas creencias de género, que la responsabilidad del hogar es del género femenino. Entonces, cuando tú estás trabajando remotamente y te toca trabajar en tu casa, entonces, y está ahí unido esta creencia de que la responsabilidad de todo lo que sucede en el hogar y de los que viven en el hogar, no nada más el hogar, sino quienes cohabiten en el lugar, resulta que es responsabilidad de las mujeres. Entonces, imagínate la cantidad de trabajo, por eso hay innumerables estudios que te dicen las mujeres aumentó su número de horas dedicadas a temas del hogar, pues porque, oye, pues estás trabajando en lo que te compete, ¿no? En lo que es tu responsabilidad, o sea, mujer igual a hogar. Entonces, bueno, pues qué padre, porque muchos te pueden decir, oye, unimos tu trabajo y el trabajo que te corresponde del hogar. Entonces, la cantidad de horas ha crecido bastante. O sea, incluso hay estudios que dicen que las mujeres dedican a la semana más de 10, 12 horas en actividades responsables al hogar. O sea, es casi un día laboral dedicado al hogar, ¿no? Y eso es, y lo ponen así, cuando también esto puede aumentar hasta 16 horas, o sea, 2 días laborables, cuando no tienes ayuda en tu casa. Porque cuando tienes a alguien que te pueda ayudar, a lo mejor eso puede disminuir, pero aún así sigue siendo esa cantidad de horas, cuando debería de ser parejo, ¿no? O sea, todos los que estamos en casa deberíamos de ser responsables de donde vivimos, ¿no? Sí, eso es un punto bien interesante del desarrollo de esta nueva tendencia del trabajo remoto, porque como que, bueno, puedo trabajar la mujer, vamos a decir, ok, trabajo desde la casa, pero culturalmente, como está esa tendencia todavía de que las actividades de la casa son de la mujer, entonces el hombre, bueno, dice, bueno, buenísimo, porque ¿quién va a lavar la ropa? Bueno, ¿quién va a planchar? ¿Quién está? Bueno, porque está en la casa y está trabajando. Yo creo que eso, en cierta manera, genera una presión donde la mujer tiene que definir las cosas y poner, como dicen, los puntos sobre las IES, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? ¿Hay ese tipo de cambio? O sea, ¿tú crees que esta situación de trabajo remoto, al mismo tiempo por crear esa presión hacia la mujer, está tomando
medidas para cambiar esa situación y decir, bueno, sí, yo trabajo de la casa, pero no por eso voy a trabajar el doble, como dices tú, ¿no? Ujú. Yo creo que hemos avanzado, pero también me parece que hay todavía ejes que hay que trabajar. Voy a poner algunos ejemplos. Uno, decimos, es que es una creencia de género, ¿sí? Y cuando hablamos de creencia de género, pensamos que del género masculino viene esa creencia donde es tu responsabilidad. Pero muchas veces esta creencia viene de las mismas mujeres. Yo soy la responsable del hogar. Y entonces, incluso hasta qué comentarios tenemos, ¿no? Escuchamos, y lo escuchamos de nuestras cercanas, ¿no? Mi esposo, mi pareja me ayuda, me apoya con la casa. ¿Me apoya? ¿O es su responsabilidad y nos dividimos la responsabilidad? Fíjense cómo el lenguaje es performativo, ¿no? Otro, hay un problema cuando estábamos en pandemia, que los chiquitos, los niños tenían que tomar la escuela a distancia. Y era más común en juntas. Mi trabajo es 95% a distancia, como estamos ahorita conectados con clientes de todas partes. Yo tenía una estadística, me llamaba mucho la atención. En mi caso, mis hijas ya son grandes. ¿Sí? Tengo una hija de 11 y otra de 17. Entonces, cuando entró la pandemia, la verdad es que no tenía bebés que cuidar, que ya eran grandes y súper tecnológicas. Estas que nos dieron clases, ¿no? En toda esta adaptación, muy rápido. Pero era muy común yo trabajo mucho con ejecutivas y ejecutivos, ¿no? Cuando pasaba algo que el niño estaba tomando clases, era más común encontrar una mujer que te decía, permíteme porque ¿sabes qué? La maestra está preguntándole algo y tengo que decirle qué contestar. Y yo siempre preguntaba, oye, tu esposo, no, es que no le vas a ver, déjame ir yo. Entonces, pues ahí volvemos otra vez al ciclo tóxico, o sea, lo que estamos diciendo es, pues no le sabe, no tiene la inteligencia para poderle disipar la duda que le están diciendo el niño de la maestra. Los dos son papás. Presenta el tema también de la paternidad, ¿no? O sea, esa es una. Otra cosa que también está pasando o que creo que también tenemos que trabajar es en que como yo ya me compré como mujer esta idea, porque incluso hasta así también, incluso he educado a mis hijos, por ejemplo. Entra también el tema de educar a los hijos de todos somos responsables de la casa donde vivimos, aún tengas una ayuda o no. O sea, yo no soy la que tengo que estar recogiendo tus cosas porque es que, y las historias que nos vendemos, yo no puedo con la casa tirada. Me da algo si veo fuera de su lugar. En lugar de tener consecuencias con quien dejó tirado, nos ponemos a recoger. Entonces, seguimos educando a los que viven en la casa o empezamos, no, tú no limpias porque tú no limpias como a mí me gusta. Y entonces quítate, ¿verdad? Decimos aquí en México, quítate que ahí te voy. Yo lo hago, entonces también inutilizamos a todos los que están, ¿no? Ese es otro. Otra cosa que también sucede es, me siento culpable cuando hay algo en la casa que no está perfecto. Porque entonces parte de nuestra valía sigue estando imputada en que la casa esté bien, la ropa esté, que la gente, los hijos salgan limpios, bañados, peinados, planchados, ¿verdad? Incluyendo a la pareja, porque aquí es muy común encontrar en México, es muy común que cuando tú en una oficina encuentras a un ejecutivo que lleva el pantalón, como digo yo, así hecho bola por el gancho, decimos, ay, la esposa, ¿cómo los manda así? En lugar de decir, oye, ¿por qué el hombre, qué bárbaro? Porque no agarró la plancha de pedestal y le pasó el planchazo, ¿verdad? Bueno, esas son creencias que fíjense cómo muchas tienen de las mujeres o de mamás. Entonces, esto es un tema que hay que cambiar fuertemente, no solamente en temas de hombres, sino también de las mujeres. Interesante eso que comentas, Jenny, porque, bueno, es ese mindset, ¿no? Ese chip que llevan muchas mujeres y como mencionas la palabra, la culpabilidad, ¿no? Como que se sienten culpables, o sea, no hay algo ahí que hay que trabajar sin duda y que es algo cultural. Y hablando de eso también está la otra contrapartida, la otra cara, en el sentido de que vamos a decir, en nuestros países latinos, como está
establecida esa cultura de que la mujer es la que se queda en la casa haciendo temas de asuntos de la casa, esta nueva situación del trabajo remoto ha permitido también a mujeres independizarse. Vamos a decir, ok, sigue haciendo Ujú, cosas de la casa, pero ujú. también ha logrado que ellas digan, no, ¿sabes qué? Yo puedo trabajar. No, pero tienes que salir. No, no tengo que salir. Desde mi casa lo hago tranquilo. Y eso también ha creado, creo, no sé qué opinas, pero creo que también le ha dado ese valor que necesitaban las mujeres de sentirse independientes, ¿no? Ujú. Y yo creo que, fíjate, ahorita me preguntaban de que si ha avanzado el tema o cómo ha ayudado el tema de trabajar remotamente a las mujeres. Yo creo que lo que comentas, Robert, es muy interesante porque o sea, sí ha ayudado a que mujeres puedan desarrollar o fortalecer su tema, digamos, profesional, porque entonces tengo oportunidad de trabajar en esquemas híbridos o en esquemas remotos, incluso hasta productos, mujeres que generan productos y servicios, llegar a otras partes del mundo, ¿va? Son de las bondades. Otra cosa que también ha ayudado mucho es también el balance de vida. O sea, hay estudios que te ponen en mesa que, digamos, si lo hacemos estudios de género, el género femenino tiene más incidencia de tener burnout. ¿Y eso por qué es? Porque es la carga de trabajo o el trabajo per se donde laboro, más los hijos, la maternidad o la paternidad, más el hogar. Y entonces, al tener trabajo remoto, te permite, por ejemplo, cosas que te ayudan al burnout. Alimentarte, desayunar, comer, cenar en alimentos de tu casa, que no es diferente a comprar lo que pueda encontrar en el camino. Esa es una. Dos, el tener ese espacio, porque no tengo, estoy en el hogar, de ir a recoger a los hijos al colegio o de incluso, y recoger a los hijos, hombres y mujeres, pero también el comer juntos. O sea, me ha tocado escuchar que dicen, oye, antes nos veíamos y es que nos veíamos en la noche. Y ahora, bueno, o sea, comemos juntos, lo que antes no pasaba. Y en la cultura latina, el comer junto genera mucha unificación. Es como, no sé, seguramente les ha pasado, pero o es la comida o es la cena donde cuentas los pormenores del día. Y cómo te fue, y nos gusta a los latinos la sobremesa, ¿no? Entonces, eso también ha generado unificación. Otra de las cosas también es que tenemos acceso, y eso en el caso con el género femenino es muy interesante, acceso a formación que antes no teníamos. Yo quería estudiar algo y a lo mejor me tenía que mover, y entonces tengo niños chiquitos y entonces con quién los dejo es muy complicado, etcétera. Y ahora tenemos acceso a ahora sí que recursos formativos como son los podcasts, como son los cursos a distancia, etcétera, que entonces también permite el crecimiento, ¿va? Y creo que eso también es como de las dos cosas que hemos visto en el tema del trabajo remoto. ¿Y tuviste referencia e información de, digamos, cómo es esto, pero en la cultura europea o en la cultura anglosajona? Porque nosotros vemos cómo es en la latinoamericana y más o menos, ¿esto es universal o hay diferencia entre las culturas en eso? ¿Cómo lo ves? No, sí hay diferencias, Cris. Aquí es un tema muy interesante porque en la cultura latina, a ver, lo voy a matizar así. En general, en las culturas del mundo, la mujer en creencias tiene un rol de cuidar el hogar. No hay ninguna cultura que en esto no esté. ¿Y esto por qué lo asociamos? Por la maternidad. Tú tienes a los hijos, están chiquitos, dependen de ti, comen de ti, y entonces te toca cuidar, ¿no? Ese es como un rol biológico, pero luego sumado con creencias sociales de género, ¿no? Entonces, eso pasa en el mundo. Yo creo que a lo mejor hubiera sido lo mismo si los hombres hubieran tenido a los hijos, hubiera sido al revés, seguramente, o sea, sí, pero esto también está unido a la parte biológica. Pero lo que sí está comprobado es que hay sociedades que han evolucionado más rápido que otras. Y aquí voy a tocar a lo mejor un tema muy sensible, que es esta evolución también está muy ligado también al tipo de religión que
que más, ahora sí que domine en la sociedad en donde estás. O sea, sí hay una diferencia en temas de religión, porque hay religiones mucho más abiertas y otras más conservadoras. Y entonces, esto también tiene un impacto. Entonces, sí hay grados. O sea, está el tema de, y también hay sociedades donde la evolución tecnológica y que países desarrollados hay más facilidad que permite el que por poder adquisitivo y por evolución haya mucho más apoyo en muchas cosas. Entonces eso ayuda bastante. Por ejemplo, hay países desarrollados que tú no tienes que llevar al niño al colegio, o sea, hay rutas súper confiables que pasan por los niños, etcétera. Entonces, sí hay diferencias. Ahora, en la cultura latina, nos quejamos que somos una cultura patriarcal, ¿sí? Pero también yo creo que somos una cultura matriarcal, es cuando decimos quién lleva el poder detrás del trono. Bueno, ahí entra el tema matriarcal, donde es, oye, es mi responsabilidad la casa, porque en la casa es donde sucede toda la cohesión de una familia. Y entonces, bueno, pues en la cultura latina, la mamá luego es hasta el pegamento, ¿no? Y la mamá, la abuela, o sea, la nona que dicen algunos, ¿no? Es la que es el pegamento. Y luego, para acabarla, ¿dónde son donde pasan la mayor cantidad de las reuniones en las familias latinas? En la cocina. ¿Y quién es la que es la buena de la cocinada? Entonces, todo se va relacionando. Entonces, sí es un tema de que hay grados, sí, pero de que no hay ninguna sociedad donde no, yo creo que es tema también biológico, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar, Cris. Sí, me llama la atención porque cuando estamos hablando de género y trabajo remoto, lo reducimos a la casa, pero el trabajo remoto también podría ser de un coworking, por ejemplo, o podría ser nómada digital. Pero vos ves como que en el caso de la mujer es más el work from home que ir a un coworking. ¿Vos lo ves así? Sí, claro. Y de hecho, yo creo que algo que tenemos mal entendido, Cris, es que cuando hablamos de trabajo remoto, lo hacemos igual a home office o trabajar desde casa. Y yo creo que necesitamos educar a la gente que el trabajo remoto es una manera o sea, que el trabajo es una modalidad de trabajo. Es decir, que puedes trabajar en cualquier parte, que no necesariamente es igual a tu casa. Porque también, por ejemplo, pasa lo siguiente. ¿Qué pasa con aquellos aquellos ejecutivos o ejecutivas, voy a poner ejecutivos, que no están casados y que no tienen hijos? Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que trabajar de educación. O sea, el trabajo remoto es que tengas la flexibilidad de trabajar en cualquier parte, pero tiene una característica, se trabaja por resultados. O sea, no se vale decir que como no estaba presente, no entregué o no cumplí lo que tenía que hacer. O sea, el trabajo remoto nada más habla de la modalidad o el punto en donde vas a trabajar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que educar, sobre todo también en las organizaciones, ¿no? Sí, perdón, lo que estabas comentando antes de la importancia para la mujer de la comida en familia y la cohesión, ¿no? La influencia. Y cuando las mujeres o las familias, mejor dicho, pues tienen niños chicos, ocurre que esta opción de trabajo remoto permite que la mujer se incorpore mucho más rápido a su deseo. No es una cosa que ocurre, digamos, legalmente, digamos, de 3 meses. Pero sí he visto situaciones donde como que al mes la mujer ya quiere trabajar, ¿sabes? Como se puede trabajar remoto, se conecta y se activa, ¿no? Y lo que te comentas también de la parte, y ahí comparando las culturas que decía Cristian, anglosajona y latina, la figura de la abuela. Yo creo que en Latinoamérica esa figura de la abuela es importantísimo y fuertísimo y es una ventaja para las mujeres que quieren trabajar remoto, ¿no? Y en comparación con otras sociedades donde la abuela ni pendiente, o está lejos, o está en otra ciudad, o sea, es muy,
Es muy, muy interesante esa parte. Em, por otro lado, la parte de la iniciativa que tienen am, las familias para también cambiar de ambiente, porque como dice que la mujer busca la cohesión, busca la armonía familiar y todo aquello, pues busca también lugares donde haya más tranquilidad, más seguridad. Entonces yo creo que, no sé qué piensa, pero creo que ahí también hay un efecto importante de la mujer de decir, bueno, podemos cambiar, podemos vivir no tenemos que vivir en la ciudad, podemos vivir en otra parte, y ahí Ujú. creo que hay un motor importante de la mujer en esa dirección. Quizás el hombre sea más pasivo, como que la mujer dice, no, mira, por eh, la ventaja para los niños, para la familia en sí, vámonos para una zona rural, ¿no? Sí, de hecho yo creo que si comparamos los dos géneros y también por el rol de esta creencia del hogar, es una de las responsabilidades de las mujeres y que efectivamente, como comenta Robert, el hogar es como el símbolo que tenemos en la sociedad de la armonía, de donde en el lugar donde soy como soy, etcétera, ¿no? Parte de lo que sucede es que yo creo que las mujeres tenemos desarrollado por género mucho más la sensibilidad del bienestar, porque estamos preocupados siempre por el otro, porque es parte del rol que nos han enseñado, ¿va? Yo creo que yo sí traigo como una creencia en cuanto a decir, a veces me cuesta un poco de trabajo procesar que alguien diga, es que las mujeres desarrollan más la empatía que los hombres. Yo creo que los dos géneros los desarrollan. Lo que pasa es que por imputación de creencia de género, las mujeres, una mujer empática no es tan bien vista, o sea, una que no sea empática, ¿no? Entonces, o sea, lo desarrollas o no encajas en el perfil. Entonces, no necesariamente es porque tenemos algo biológico que no lo desarrollamos, o sea, yo creo que es un tema de que así nos han enseñado, pero es una habilidad que se puede desarrollar. Entonces, las mujeres sí tenemos esa sensibilidad del bienestar, de qué es lo mejor para otros, etcétera. Entonces, sí, bueno, el trabajar remoto, eso también ha permitido a familias poderse mover a otros lugares y también coincido contigo en algo. Por eso creo que en las culturas latinas, el tema matriarcal es todavía muy importante y creo que ahí puede ser algo a favor en cuanto a que cuando una mujer pone en mesa el que estaría bien moverse de ubicación, es más fácil que se dé a que un hombre lo ponga en mesa, este, Mm, por cultura, no porque mm, así tenga que ser, ¿va? ujú. Entonces, me parece que esto sí también ha abierto el que se pueda trabajar en distintas partes promoviendo el tema del bienestar, ¿no? Ahora, comentabas también, bueno, esto también ha pasado, que es más común que sobre todo en las culturas latinas, que las familias traten de vivir cercano a sus familias nucleares y a sus padres. ¿Para qué? Por este tema de red de apoyo, ¿va? Con los hijos. Ahora, lo que está muy interesante y que eso va a ser parte de lo que a partir de ahora con la pandemia en adelante, y creo que no nada más es de las empresas, sino empieza como nosotros como individuos, es empezar a replantearnos eh, cómo debería de ser el balance de vida que tenemos que tener, el poder empezar a tomar decisiones donde cada uno de los que cohabitamos en el hogar o que somos parte de la familia tenemos responsabilidades, ¿va? Porque yo creo, Robert, que si yo me traslado a 25 años adelante, ¿va? 20 años adelante y me toca ser abuela, yo no creo que vaya a ser yo una abuela como la que es mi mamá. O sea, y la verdad es que cada vez hay más personas. ¿Por qué? Porque no me veo siendo la abuela criando a mis nietos para que mis hijas puedan trabajar. Mi mamá encantadísima, nada más que no vive cerca de mi casa, vive en otra ciudad, pero si viviera aquí, bueno, yo te diría que, ¿verdad? Mi mamá más que feliz. Pero mi mamá es de una generación que no trabajó, ¿va? Pero yo creo que en la generación donde estoy, y no te quiero contar, la generación es la mejor de mi hija que tiene 17, o sea, no sé, cuando tenga 40 años más y que tenga nietos, yo no creo que tampoco
Si yo no me veo cuidándolos, yo creo que ellos menos, y no te digo la de 11, ¿verdad? Entonces, más bien aquí sería, ¿y qué es lo que yo tendría que cambiar? ¿A quién tendríamos que educar? Y empiezan las mujeres a educarnos desde nosotros, desde empezar a trabajar con la culpa culposa y empezar a decir de dónde adquirí esta creencia, que es mi responsabilidad. ¿Cómo educar con los que vivimos? ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo empatar a mi coequipero o mi pareja? Eso también. ¿Cómo también saber poner límites en el trabajo y decir, es importante mi bienestar? Saber decir que no ser tan perfeccionista, decir todo se puede porque tengo que demostrar. Entonces hay muchas cosas que nos toca trabajar a nosotros como individuos y no solamente es que las empresas, es que pues yo creo que hay un 70-30 de cosas que hay que trabajar nosotros y que cuando uno empieza a hacerse cargo de lo que le corresponde, empieza a haber un impacto, ¿eh? Sí hay cosas hacia afuera, pero creo que hay mucho que todavía nos toca replantearnos. Es verdad lo que dices, que ese beneficio, esa ventaja de tener los abuelos, las abuelas, no se va a mantener en el tiempo, quizás. Las nuevas generaciones ya, bueno, lo veo un rato, pero no es que lo voy a criar mientras tú trabajas o algo de ese estilo, ¿no? Pero esas redes de apoyo que inclusive que se van a ir, como dices tú, red de apoyo que se van a ir desarrollando y necesitan, no solamente en el núcleo familiar, no, también en vecinos, ¿verdad? Porque yo no sé si existe la aplicación, pero una aplicación como que diga, bueno, en mi vecindario por donde yo vivo, ¿qué otras familias tienen niños, ¿no? Pequeños. Entonces decir, bueno, tal familia, bueno, ok, entonces nos intercambiamos este día, tú cuidas a los niños, o sea, juegas con ellos, yo trabajo, pero eso quizás sea una tendencia que se pueda desarrollar. Quizás haya una idea ahí para una aplicación, Que pero alguien nos ayude con eso, claro, Robert, porque sí, claro, yo creo que eso vamos a tener que aprender a hacer otras redes. Y también yo creo que algo que pasó después de la pandemia, ahorita antes de entrar a este evento, me tocó trabajar con un cliente y también decían, el talento actual de la organización está empezando a requerir otro tipo de beneficios en la organización. Y ese beneficio tiene que ver el cuida mi bienestar, los horarios de trabajo, las distancias, la flexibilidad, el tener tiempos para poder dedicarlo a mi vida personal, o sea, el que me ayudes a no tener ese conflicto con mi vida profesional. Entonces, esto me parece que a partir de la pandemia empezó a detonarse esta reflexión. Y empezamos a valorar cosas que aprendimos en la pandemia, también hay cosas que nos dolieron, y que también decimos, oye, las cosas pueden cambiar, no es como siempre nos lo hemos imaginado, ¿no? Yo creo que más de uno se nos prendió las preguntas y las reflexiones. Entonces, creo que eso también va a ser un tema que vamos a empezar a ver de cambios en cómo se comporta y lo que espera el talento. Y aquí me decía una organización muy grande con la que trabajamos y dice, creo que es momento de nosotros también pensar qué tenemos que modificar como organización, porque el talento que tenemos actual y el futuro, si no lo cambiamos, no vamos a ser una marca atractiva para que la gente quiera trabajar aquí. Qué interesante, ¿no? O sea, empieza también a cambiar ese proceso. Y poniéndonos en la piel del gerente, ¿no? De alguien que coordina un equipo de trabajo, un trabajo remoto en este caso, a veces tomar las mismas medidas, si hay como diferencias de género, quizás es poco equitativo. ¿Cuál sería la manera más equitativa de poder gerenciar equipos que involucren mujeres, viendo, digamos, estas tendencias culturales, ¿no? Y esta desventaja que muchas veces tienen las mujeres en un equipo laboral? Sí, mira, primero que nada, yo creo que una de las características que como líder ya es un must saber trabajar, es saber gestionar equipos de manera híbrida. Eso es un tema súper importante. Yo creo que ya no se vale el ser un líder que yo soy muy eficiente porque los tengo aquí sentados enfrente, ¿va? Dos, hay otra competencia que es muy importante, Cris, que se tiene que robustecer. Y esto tiene que ver el tema de diversidad de pensamiento. Fíjate cómo no hablo de diversidad
género, sino diversidad de pensamiento. Es decir, mi liderazgo tiene que ser versátil y con una con una diversidad que me permite incluso hasta poder entender el área en donde está mi equipo, la edad, el género, las responsabilidades, las motivaciones, o sea, que tenga esa capacidad de entender que el talento tiene características diferentes, ¿va? Y uno tercero es, que eso yo lo creo mucho, es que desarrollar ese líder empático o líder de gente a través de conversaciones y de conexión con tu colaborador. O sea, ¿cuántas veces tenemos espacios con el colaborador, pero para revisar lista de pendientes y tareas? ¿Cuáles son los espacios que tengo para preguntarle cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué te preocupa? Y no solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional, sino en el ámbito personal. Porque eso también es lo que nos permite conectar con el otro. Oye, ¿cómo lo estás haciendo con tus hijos? Oye, tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu perro, tu gato, ¿verdad? Porque eso es lo que hace conexión. Y no importa que sea presencial o distancia. Fíjate cómo puedo ser un líder que conecto, pero le pregunto cómo está el gato que tanto quiere, que es como su hijo. Y le mando recomendaciones de veterinario y me dijeron que esto sí funciona y me preocupo igual si es un bebé de 5 años o de 2 años o que si tiene o no tiene pareja o cómo le fue en su fiesta de cumpleaños. O sea, al final es cómo me vuelvo un líder que conecto con el otro, y conectar con el otro es escuchar, es entender la situación en donde está. Entonces yo creo que ese es un tema que como manager, independientemente que tengas hombres y mujeres, tenemos que empezar a fortalecer en los líderes, porque eso entonces te va a permitir tener líderes equitativos independientemente del género. Porque si decimos, vamos a entrenar a los líderes para tener mujeres en sus organizaciones, pues entonces también tendríamos que entrenarlos para tener colaboradores que tienen una u otra religión. También tengo que entrenar a los líderes para que tengan entonces diferentes generaciones. También tengo que entrenar a los líderes a tener gente de diferentes áreas de expertise, de diferentes educaciones. ¿Por qué no entrenamos a los líderes en competencias que nos ayuden a desarrollar el que tengamos un liderazgo diverso? Entonces, yo creo que voy más por allá, Cris, porque entonces también seguramente la gente de la comunidad LGBT+ va a decir, oye, también entrénalos en esto. No, no tengo por qué entrenar en esas en ninguna característica. Tendría que entrenar a mis líderes a ser líderes con pensamiento diverso. Entonces, yo creo más en eso, Cris, en ese tema y bueno, y haces un mundo mucho más equitativo en decir, tengo a las personas correctas en la posición correcta, independientemente de sus características. Me sumo más a eso. Uno de los rubros donde más se utiliza el trabajo remoto, en general está haciendo ahora las startups y las tech, ¿no? La industria tecnológica. ¿Cómo ves el papel de la mujer en estos rubros? ¿Es equitativo? ¿Qué te parece? Fíjate que efectivamente, yo creo que las startups y lo que son todas el ambiente o las empresas de la industria tecnológica, pues desde hace muchos años tienen el tema de trabajo remoto, ¿no? Creo que lo han impulsado. Ahora, que estas empresas en su mayoría tengan mujeres, no necesariamente. ¿Por qué? Porque también pasa algo. Dentro de las creencias de género también está que hay ciertas carreras para hombres y para mujeres. Y es muy poco el porcentaje de mujeres que están en temas de tecnología, muy pocas mujeres que están en temas de innovación. Y en cambio hay otras áreas como mercadotecnia, bueno, queremos más hombres, porque hay muchas mujeres. En el área de capital humano hay muchas mujeres. En el área de algunas ventas que tienen que ver con productos de lo que le llaman los skincare o de belleza, muchas mujeres, ¿va? Entonces yo creo que también sí, estas empresas han venido a poner un ejemplo, pero no necesariamente son las empresas que tienen más mujeres. Y creo que también lo que tenemos que trabajar es incentivar el que haya mujeres que tengan preferencia en ciertas carreras, para que entonces tengamos una mezcla,
¿va? Eso es importante también tomarlo en cuenta. Ginny, para ir cerrando, a todos los entrevistados y entrevistadas, les preguntamos algún texto, autor, alguna idea que le haya llamado la atención, que le haya roto la cabeza, dijimos en algún momento. Y bueno, nos gustaría saber a vos qué libro, qué texto ha pasado por tus manos, que de repente te quedó ahí dando vueltas y decís, bueno, estaría bueno que los oyentes puedan llegar a esto, a este autor, por ejemplo. Mira, yo tengo dos autores, bueno, tres autores que en digamos que de la pandemia para acá, han sido así como que cada vez que los leo y luego vuelvo a releerlos, digo, ay, no, me cayó 20, aquí decimos, ¿no? Me cayó así la idea, ¡ting! ¿Verdad? Y digo, híjole, es cierto. Uno, mi queridísimo, y soy fan, él no sabe que soy su fan, pero yo soy su fan número 1 de Simon Sinek, ¿no? Me encanta. O sea, hay un libro que sacó recientemente, el del juego infinito, y se me hace muy interesante porque a veces estamos metidos en los logros a corto plazo, pero no pensamos en el tema de trascendencia. Y eso también tiene que ver mucho de la reinvención de uno, que es lo que platicábamos en unos momentos, ¿no? Entonces, ese es un tema de cuál es el juego que estás jugando y cuál es la trascendencia que tienes que dejar para ti y para tus próximas generaciones, ¿no? O para las personas que están a tu cargo y que pueden ser tus tablas de reemplazo y los siguientes líderes de la organización donde estás. Entonces, ese se me hace un tema bien interesante. Otro autor que de verdad es... que creo que nos hace reflexionar en las creencias de sociedad, en lo que creemos que es como la última palabra y que nos hace también pensar de que si no hay otras maneras de gestionarnos en el mundo, es Harari, ¿no? O sea, Harari también te dices, ¿cierto? ¿Cómo no? O sea, tanto que decimos y esto no nos había caído el 20, bueno, sí, Harari creo que es otro, ¿no? Y un tercero que también se me hace muy bueno, pero que tiene mucho tiempo, pero yo creo que ahora con estos cambios de mindset y de creencias limitantes es Kahneman, ¿no? Kahneman, sí, Yuval Noah Harari. Kahneman, híjola, creo que tiene toda una reflexión de creencias limitantes en todos, los puntos, ¿no? Económicos, sociales, de atributos, etcétera. Entonces, también yo creo que el estar entendiendo este tema de las creencias limitantes pueden ser. Yo pondría esos tres, ¿no? Con esto que estamos hablando, que aunque hablamos del trabajo remoto y el impacto en las mujeres y en género femenino, también tiene que ver mucho de mindset y de creencias, de romper paradigmas. Entonces, creo que esos son los tres que yo recomendaría. Ginny, y si nuestros oyentes quieren contactar con vos, porque hay mucho para seguir hablando todavía, ¿cómo lo pueden hacer? Pues ahora sí que me pueden buscar por LinkedIn. Mi nombre no es tan común, ¿verdad? Ginny Dorado, sí es así como que no hay muchas Ginnys. Yo creo que en mi familia encontré un nombre medio complejo, entonces no hay muchas, ¿va? También, bueno, yo soy soy fundadora y directora general de Think Talent, entonces en Think Talent, www.thinktalent.mx, ahí van a poder encontrar sobre nosotros, todo lo que hacemos, todo temas de reflexiones y desarrollo en las organizaciones. Entonces, hay dos maneras y bueno, seguramente a través de ustedes también, con todo este espacio y esta de reflexión plática que hemos tenido, entonces también con mucho gusto. Ginny, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia, un placer tenerte con nosotros. Hace mucho tiempo que queríamos hablar con vos sobre este tema, así que bueno, muy, pero muy enriquecedor. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Muy bien, y estábamos escuchando a Ginny Dorado, que hoy hablábamos con ella sobre el tema de género y trabajo remoto, que fue el tema, el tópico para este podcast de La Gran Renuncia. Muchas ideas por donde pasar. Como decías, Robert, hacia el final del episodio, era un tema que nos interesaba mucho, le veníamos preguntando a los entrevistados, pero bueno, Ginny, además de ser fundadora de esta consultora de Think Talent, trabaja el tema de género y trabajo remoto y pasó por varios temas. Primero, esto de que la mujer tiene que ser la responsable de hacer las cosas de la casa y además
trabajar, ¿viste? Con una mano habilitar el Zoom y con el otro darle de comer al niño. Digo, ¿dónde quedamos los varones en eso? ¿Por qué ellas tienen que cargar con todo? Con todo eso, como que me da la impresión de que el trabajo remoto da todavía más el aval para que la mujer, bueno, ya que estás en casa, ahora sí, además hacerte cargo de todo, ya que puedes trabajar de casa con la compu. Por un lado, puede dar ese aval, pero después tenemos el lado B que sí da la oportunidad para muchas mujeres que sí estaban en casa de poder de todos modos encarar un trabajo autónomo, pero vemos cómo la categoría género, a pesar de, el otro día hablábamos de la quinta revolución industrial, ¿no? Todavía tenemos algunos problemas de la primera revolución industrial en la quinta, y me parece, bueno, que esta es la oportunidad para ir saldándonos. Sí, como dice ella, como comenta Jenny, que hay que trabajar, mujer tiene que trabajar la parte interna de ella, la parte de la culpabilidad, de sentirse que tiene, asume que es de ella esa responsabilidad de la casa. Y en estas situaciones donde hay un ambiente remoto y la persona trabaja en muchas ocasiones desde su hogar, que no se sienta que además, ya que está ahí, tiene que, nada, lavar, planchar y toda la cuestión, sino más que haya una comunicación. Como ella habla de la comunicación y la comunicación en general, ¿no? Del gerente, y donde ella aborda también el tema al final, que nos indicó que no es solamente el tema del género, ¿no? Sino en general que hay una apertura de diferentes pensamientos, diferentes ideas, y que todas ellas puedan expresarse libremente en un ambiente laboral. Así es, este fue el nuevo episodio de La Gran Renuncia. Una cosa, hombres, mujeres, profesionales, todos son bienvenidos a la provincia de Córdoba, a las sierras de Córdoba, si quieren hacer su workation, si quieren darle ese espacio para sus colaboradores, para los gerentes, para los equipos de las empresas, para que se tomen esos 2 o 3 días para poder gestionar nuevas ideas, pasarlo en otro lugar. Bueno, las sierras de Córdoba tienen todas las facilidades para que ustedes puedan venir con su empresa, coworkings, oficinas para poder trabajar, y además un entorno natural de maravillas. Tenemos lagos, ríos, sierras y un montón de actividades para hacer. Para consultar acerca de esto, si querés saber más, metete en workationplanet.net. workationplanet.net, la empresa argentina que se dedica a la organización de workations, tanto para empresas como para empresas híbridas, presenciales, remotas o para nómadas digitales. Así que te recomendamos entrar nomás a curiosear en workationplanet.net y vas a saber todo lo que tenemos en las sierras de Córdoba para que lo pases con tu empresa de la mejor manera y tengan la vida y el trabajo en armonía. Ahora sí, amigos, nos despedimos hasta el próximo episodio. Si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro mail en podcastlagranrenuncia@gmail.com o en todas las redes sociales como Workation Planet. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.